Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a esto que es The Big Bang Theory, que es simplemente un recuento de lo que ha venido pasando en el universo según los científicos para su formación y origen. Mis queridos compañeros, la clase pasada habíamos trabajado el proceso de formación de las estrellas, habíamos visto cómo las estrellas empiezan a formar y empiezan a traer unos elementos que empiezan a orbitar alrededor de estas y empezamos a tener lo que se conocen como los sistemas solares. Muchos sistemas solares viven durante muchísimo tiempo, pero llega un momento en el que la estrella muere. Así como no solo se ha formado una sola estrella, sino miles de estrellas, muchas de esas miles probablemente han muerto. ¿Y qué ha pasado? Pues generan un colapso en el que el material que estaba conteniendo la estrella o que estaba formando la estrella es expulsado, pero luego empieza a generar un proceso de implosión, donde no solo se atrae el material de la estrella que la conformaba, sino el material cercano. ¿Qué cuál era? Pues los elementos del sistema solar. Unos elementos que se llaman planetas, planetas, lunas, asteroides y cometas. Y luego empieza un proceso de atracción gravitacional pero tan fuerte que esto se convierte en una condición supremamente poderosa gravitacionalmente y empieza a convertirse en lo que llamamos un agujero negro. Los agujeros negros son tan potentes y tienen tanta fuerza que empiezan a traer todo en cuanto está a su alrededor. Eso incluye todo el material que contenía el sistema solar formado por la estrella que murió y empieza a buscar lo que esté, o mejor, empieza a traer lo que está en su vecindad. ¿Y qué es lo que está en su vecindad? Pues más sistemas solares, generando entonces muchos sistemas solares moviéndose alrededor de un agujero negro, y eso es a lo que llamaremos por ahora una galaxia. Aunque recuerden que esto lo vamos a ver con más detenimiento y mucho más complejo y mucho más interesante y detenidamente. ¿Listo, mis queridos compañeros? Ya habíamos quedado en la estructura de una galaxia. Habíamos visto cómo entonces las galaxias son un conjunto de muchos sistemas solares que orbitan alrededor de un agujero negro. Por ahora podemos dar esa mini definición de lo que es una galaxia. Pero recuerden, es un conjunto de miles y miles y millones de estrellas con sus sistemas solares que orbitan alrededor de un agujero negro que las atrae, que se vuelve cada vez más poderoso gravitacionalmente porque obtiene mayor cantidad de masa. Pero bueno, resulta que no solo ha muerto una estrella, sino que mueren muchísimas estrellas. ¿Qué significa? Que se forman muchos, pero muchos procesos galácticos. Quiere decir que se forman muchas galaxias. A estas galaxias, ¿sí?, que se empiezan a formar y que son vecinas, se les llaman grupos locales. O sea que una galaxia, junto con otras galaxias cercanas, forman una nueva estructura astronómica a la que llamamos grupos locales. Muchos grupos locales, mis queridos compañeros, de galaxias, empiezan a formar lo que los científicos llaman los cúmulos. Entonces, ¿qué son los cúmulos? Los cúmulos son un conjunto de miles y miles y millones, ya no de solo estrellas, sino de miles y millones de galaxias. Recordemos que entonces las galaxias están llenas de miles de estrellas y por ende, los cúmulos son un conjunto de miles y miles de estrellas con sus sistemas solares orbitando alrededor de diferentes agujeros negros respectivamente que forman entre vecindades, lo que llamamos grupos locales, y muchos grupos locales forman lo que nosotros llamamos simplemente un cúmulo. Entonces, ¿cómo podemos definir un grupo local? Un grupo local lo vamos a definir como todas aquellas, o mejor, como la estructura conformada por todas aquellas galaxias que son vecinas o colindan. Pero pilas, cuando digo que son vecinas no quiere decir que estén pegadas las unas a las otras. Quiero decir que hay de una a otra están muy cerca, pero cuando hablo de cerca hablo de miles y millones de años luz. ¿Qué significan los años luz? Resulta que la velocidad más alta que se puede dar en la naturaleza, teóricamente, o bueno, aunque hay muchos que dicen que es así, que no hay ninguna otra forma de moverse más rápido que esto, es la luz, la velocidad de la luz. Por ende hablamos de la condición más veloz de todas. Y si un cuerpo pudiese alcanzar estas velocidades, podría moverse en el universo y recorrer grandes distancias, porque en un segundo está recorriendo una gran cantidad de kilómetros. Razón por la cual empezamos a decir que es mucho más fácil hablar de años luz que de kilómetros. Cuando ustedes escuchen la palabra años luz, no les están hablando de solamente tiempo, sino que les están hablando de distancia. ¿Qué significa un año luz? Un año luz significa la distancia que durante un año puede recorrer la luz. O sea, que si la luz parte de aquí y en un año llegó aquí,
A esto o a esta distancia la llamamos un año luz. Pero pilas, ¿qué significa viajar a la velocidad de la luz? Significa que era una velocidad increíblemente grande. Como para que ustedes se hagan una imagen de qué tan veloz es la luz, imagínense que ustedes están en la Tierra, en el Ecuador. Y a la velocidad de la luz, si ustedes se pudieran mover desde un punto hasta una vuelta completa, dando otra vuelta completa para completar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media, lo harían en solo un segundo. Imagínense tener la capacidad de darle 7 vueltas y media a la Tierra por su ecuador, que es su longitud más grande circularmente hablando, en un solo segundo. Entonces, imagínense en cuán rápido es. Ahora imagínense cuánta distancia recorrerían, ya no en un segundo, sino en un año. Y a eso es a lo que se le llama la velocidad, en la distancia en años luz. Para que se hagan una idea, desde una galaxia a otra galaxia podemos estar hablando de miles de años luz. De 1000 años luz por poquito. Póngale 200 años luz. O sea, 200 años luz significa viajar durante 200 años a la velocidad de la luz sin parar. Quiere decir que se abarcan distancias muy, muy grandes. Como son tan grandes, para no confundirnos y tener números muy, muy, muy pesados, no hablamos de kilómetros, sino que hablamos de distancias años luz. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, recordemos, ¿qué es un grupo local? Es simplemente la estructura, el conjunto de todas las galaxias que están cercanas. ¿Qué quiere decir? Que la distancia en años luz es muy corta con respecto a otras galaxias donde la distancia en años luz es muchísimo más larga. ¿Listo? Cuando tenemos muchos grupos locales, conformamos un aspecto, una nueva estructura que se llaman los cúmulos, ¿sí? Que son el conjunto de muchos grupos locales o en últimas de miles y miles de galaxias. Pero resulta que los cúmulos pueden ser bastante particulares y a lo lejos se pueden empezar a ver como punticos. O sea, imagínense que esto ya no es una estrella, esto es un cúmulo. Esto puede estar lleno de muchas galaxias o grupos locales que tienen muchísimas estrellas y ya no es solo una estrella, sino que usted puede mirar al cielo y ver un puntico iluminado y resulta que eso no es una estrella, sino que puede ser un cúmulo o incluso lo que vamos a ver ahorita que es un supercúmulo. ¿Qué es un supercúmulo entonces? Es la aglomeración o el conjunto de cúmulos que están muy cercanos, muy cercanos, que colindan y a eso se le llama un supercúmulo. ¿Listo? Y ahí tenemos los supercúmulos. Y todos los supercúmulos reunidos forman lo que nuestros científicos llaman el universo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, ¿cómo podríamos definir por ahora el universo? Como el conjunto de todos los supercúmulos, ¿sí?, que permiten que el universo sea observable. Cada estructura que ustedes ven aquí es un supercúmulo y está metidito dentro de ellos los cúmulos. Dentro de los cúmulos están metidos los grupos locales, dentro de los grupos locales están metidos, ¿quiénes? Las galaxias. Entonces hagamos un recuento como para empezar. Nuestro universo es un conjunto de muchos supercúmulos muy cercanos que dan forma a lo que nosotros conocemos como el universo observable. ¿Listo? Este universo observable pues está compuesto ¿por qué? Por supercúmulos, que a su vez está compuesto por cúmulos, que a su vez está compuesto por grupos locales de galaxias, que a su vez están compuestos por galaxias, que están compuestas por sistemas solares que orbitan alrededor de un agujero negro. Y entonces esto es importante, mis queridos compañeros, porque aquí culmina el proceso de formación o las etapas de formación de nuestra galaxia. ¿Qué significa? Que vamos a tener entonces, primero se dieron en microsegundos la formación de partículas como los protones y neutrones, que formaron, ¿qué? Núcleos, y estos con los electrones formaron átomos. Pero des en cuenta que estamos hablando de átomos en la formación del universo, y los átomos son de carácter microscópico, pero muy pequeño, ¿sí? Incluso hablar de decir que son cuerpos microscópicos es aún atrevido, son cuerpos aún más pequeños que los cuerpos que nosotros denominamos microscópicos. Formaron las nebulosas formaron las estrellas formaron los sistemas solares forman las galaxias forman los grupos locales forman los cúmulos forman los supercúmulos y los supercúmulos forman nuestro universo. Entonces,
es para que se den cuenta cómo los científicos hablan de una formación del universo que comenzó con una explosión, empezó a generar partículas muy pequeñitas que con el tiempo empezaron a reestructurarse y se convirtieron en nada más y nada menos que nuestro universo observable. Esto vendría siendo entonces, mis queridos compañeros, los momentos más importantes de la formación. ¿En cuánto tiempo se dieron estos momentos? En miles y millones de años. Pero por ahora solo estamos hablando de los momentos. La próxima sesión, que será nuestra cuarta sesión y última, y les anticipo que va a ser la última antes de ya la evaluación de lo que es todo lo que hemos visto sobre teorías, ¿sí? Y lo que es formación del universo. Entonces es muy claro, o es muy importante que tengamos claro este tipo de cosas. Entonces, mis queridos compañeros, les repito que lo que hemos venido haciendo es simplemente identificando los momentos que según la ciencia y a través de la teoría del Big Bang se han dado en la historia del universo que han permitido la configuración y la estructuración de este. No siendo más, mis queridos compañeros, no se les olvide sus compromisos de esta semana y la próxima semana veremos ya el último capítulo donde vamos a ver no solo los momentos, sino los vamos a asociar con el tiempo, porque resulta que cada uno de los momentos que hemos nombrado, la formación del universo, la formación de los cúmulos, de supercúmulos, de las galaxias, de las estrellas, de los sistemas solares, de los átomos, y eso, tuvieron un tiempo específico según la ciencia. Ya vimos los momentos, ya los tenemos que reconocer, entonces la próxima semana vamos a hacer un recuento de estos, pero vamos a hablar de los tiempos en los que se dieron y cómo se llaman esos momentos o esas etapas. Mis queridos compañeros, no siendo más, bendiciones y chao, chao.